no recuerdo el nombre, pero por favor si me ayudan. No sé si era Débora o leí mal el nombre. Yo para escuchar su experiencia, ¿no? Recuerden que todos estos procedimientos, cuando hablamos desde el lado de enfermería, tienen que estar protocolizados, todo, desde la colocación de marcapaso, la colocación de catéter venoso central, los servicios con protocolos establecidos tienen un mejor funcionamiento, eso tiene que tener importancia. Todos estos procedimientos tienen que tener un protocolo, y si no lo tuvieran, tienen que incentivar a que lo tengan. Recuerden que los protocolos lo que a nosotros nos favorece es poder hacer una técnica acorde y poder detectar a tiempo cualquier error y modificarlo a beneficio del paciente. Es importante. Otro de lo que es importante, que lo vengo observando, es el registro de enfermería. Todos estos procedimientos tienen que estar registrados para poder saber. Por eso es importante lo que les dije, de que cuando uno asiste al procedimiento y si no asistiera, pero recibe a un paciente con marcapaso, dejar registrado cuál es el seteo del marcapaso con el cual lo recibimos. Y si hay alguna modificación, poder comunicarlo en el pase de guardia y a la vez también registrado. Es importante cuando un paciente tiene un marcapaso también la comunicación interdisciplinaria, ¿no? Y esto no solamente estamos hablando con el médico y kinesiólogo, es importante poder tenerlo comunicado con los demás integrantes del equipo de salud, los camilleros, porque muchas veces, si les conocen o por un movimiento brusco, pueden desplazar y, bueno, y generar algo más drástico. Es importante que que esto tengamos nosotros como enfermeros, porque somos los que estemos al tanto de informarle a todos, ¿no? En el caso de que el paciente tuviera que tener algún procedimiento que necesita movimiento. ¿Otra consulta? Ahora, preguntas. Respondamos las preguntas. A lo que fueron anotando, a lo que fueron escribiendo. Es importante que pregunten, así sacan las dudas que tengan. Bueno, ¿no hay pregunta? Bueno, nosotros, a ver, en el chat parece que me pregunta. No. Bueno. De acuerdo, nosotros habíamos hablado en un inicio y habíamos dicho, ¿no?, que hay indicaciones para el marcapaso. A ver, ¿quién me podría decir qué indicaciones, de lo que hayan leído, para cuándo está indicado un marcapaso? Un marcapaso transitorio. ¿Alguno? Cuando se detectan arritmias, Sí, ¿qué arritmias podrían saber? Si se recuerda alguna, no hay problema. Pero sí, arritmias hay. Aquí arriba. un bloqueo Bloqueos. de alguna de las ramas. Según la Asociación Americana de Norteamérica, sí, pone como la utilización de marcapasos en una primera instancia, de clase 1 a clase 2, pero eso es para generalizar. Por ejemplo, en una sistolia, en un bloqueo AB completo, bradicardia sintomática, bradicardia sinusal con hipotensión arterial, podemos también en un IAN con bloqueo de rama bilateral, ¿sí? Tenemos bloqueos AB completa de rama izquierda. Entonces, todas esas arritmias que me van a generar una alteración a nivel de la conducción eléctrica, a mí me van a generar
la utilización, a llevar a la utilización, ¿no?, al cuerpo médico de un marcapaso transitorio. También cuando se detectan pausas sinusales recurrentes sin respuestas a fármacos, ¿no? Si yo veo que el paciente está teniendo constantemente pausas sinusales, no hay una conducción y con los fármacos no revierte, bueno, tenemos que pasar a lo que es un marcapaso transitorio y según el estudio que se le vaya haciendo al paciente, bueno, si va a determinar con uno definitivo. También cuando hay una sobreestimulación auricular ventricular. Recuerden que el marcapaso puede trabajar de dos maneras, ¿no? En una, solamente enviando el impulso cuando lo requiere, cuando detecta que el corazón no lo conduce, envía cierta frecuencia, cierto impulso eléctrico, o cuando el marcapaso realiza totalmente todos los impulsos, ¿no? Por más que reciba ese impulso intrínseco del corazón, ¿no?, el que va a predominar es el del marcapaso. Bueno, y ahí se tiene ciertos cuidados por el seteo que habíamos hablado, ¿no? Por la sensibilidad con el tema de la frecuencia y los niveles que se administran, se van a administrar. Un IAN también, ¿no? Un infarto agudo del ventrículo derecho también puede generar, ¿no?, una bradiarritmia y ser un candidato al marcapaso transitorio. Los cuidados también que tienen que tener ustedes es justamente esto, ¿no? Habíamos dicho del manejo del seteo, de saber el seteo, de no programar si no lo saben, siempre consultándolo, pero es algo que la enfermería tiene que saberlo manejar. Y bueno, eso tiene que ver con la capacitación. Así que, para dar por concluido lo que va a ser lo que es marcapaso y después en la segunda instancia hablar sobre arritmias, necesito si tienen preguntas para realizar. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Seguro? ¿Quedó todo claro? Es importante que se evacúen sus dudas, así no lo tienen más claro este tema. Lo importante es que la próxima también elaboren preguntas de la lectura que tengan, así aprovechan no solamente lo que uno le está diciendo, sino las respuestas que puedan tener y quitan, evacúan esas dudas. Por eso deben aprender a anotarse las dudas de la lectura y es mucho más productivo responderle a esas dudas que no entendieron. ¿Algún colega que quiera aportar algo sobre marcapasos, sobre la lectura, sobre la experiencia? Bueno, entonces, seguimos. Hay diferencia entre lo que son las arritmias. ¿Sí? Acá vamos a dar, ¿no? Esto vimos lo que es la conducción, que lo tienen. Entonces, volvemos acá. El marcapaso fisiológico es el ritmo sinusal, ¿no? El marcapaso fisiológico se inicia con el nodo sinusal. Este nodo sinusal es el que va a iniciar ese impulso eléctrico que va a inervar a todas las cavidades del corazón para realizar esa respuesta mecánica de sístole y diástole.
de contracción y relajación. Acá podemos ver en la imagen esa despolarización y esa repolarización se va a ver graficado en ondas y en complejos. En un electro también vamos a ver segmentos, ¿no? Que son los espacios del inicio de una onda al inicio de un complejo. Entonces tenemos, recuerden que la onda P es la despolarización auricular, el complejo QRS es la despolarización ventricular y la onda T es la repolarización ventricular. Todo lo que altere el ritmo sinusal, ¿no?, va a ser denominado como arritmia. Aunque la terminología de arritmia es ausencia de ritmo, se utiliza como cualquier alteración. Por terminología lo dije eso, ¿no? ¿Cómo se pueden clasificar las arritmias? Según su frecuencia, según su gravedad. Según su frecuencia, por la cantidad. Nosotros sabemos que un valor normal, dentro de bibliografía y lo estudiado, se podría hablar de un 60 latidos por minuto a 100 latidos por minuto, ¿no? Estaríamos hablando de un paciente de parámetros para un paciente normocárdico, de 60 a 100. Menor a 60, podríamos hablar de bradicardia, y mayor a 100, de taquicardia. En el caso de una arritmia, hablaríamos de bradiarritmias y taquiarritmias, ¿no? Aquellas arritmias o frecuencias que se van a ver representadas menores de esos valores. Yo puedo tener también una taquiarritmia sinusal o puedo tener una taquiarritmia de gravedad. Por ejemplo, una taquiarritmia sinusal, ¿cuál podría ser? ¿O en qué momento yo podría, o ustedes podrían tener una taquiarritmia sinusal? ¿Les escucho? Al momento de realizar actividad física. Actividad física, emocionalmente también, ¿no? Susto, que va a generar una respuesta a nivel del sistema simpático. Bueno, y una bradiarritmia, ¿en qué momento de nuestro quehacer cotidiano nosotros podemos tener una bradiarritmia? O en realidad disminuye nuestra frecuencia cardíaca. Cuando estamos descansando. Durante el sueño. ¿Sí? Durante el sueño, nuestra frecuencia cardíaca disminuye. Bueno, en este caso son una bradiarritmia, una taquiarritmia sinusales. Ahora, si nosotros pudiéramos, según su gravedad, ¿no? Nosotros tenemos menores, mayores o mortales. De estas mortales, ustedes ya conocen 2, o hasta 4, si lo decimos. Porque ustedes vieron lo que era este RCP, ¿no? ¿Tuvieron la clase de RCP? Sí, profe. Bueno, ¿cuáles eran estas arritmias, que son arritmias mortales en realidad, de las cuales puedan decir? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Porque recuerden que si yo puedo tener una taquicardia ventricular sinusal, porque yo al aumentar mi frecuencia cardíaca al correr o hacer actividad física, tengo una taquicardia ventricular. Ahora estamos hablando de mortales, tenemos que darle el nombre completo. Una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Mm? Bueno, ahí ya tenemos 2 graves y mortales. Otra arritmia, la sistolia. Y la actividad eléctrica sin pulso. Pero bueno, eso es como para que sepan ya qué arritmias son graves.
vamos a seguir. Entonces, según su gravedad, podríamos decir, hay arritmias menores, ¿no? No ponen en peligro la vida del paciente, no alteran la hemodinamia, por lo general no requieren tratamiento. ¿Cuál puede ser? La que ustedes acaban de decir. De ejercicio, en la hora del descanso, algo emocional, que no pasa a mayores. Una que tenga más riesgo, ¿no? O mayores, ponen en peligro la vida del paciente. Alteran la hemodinamia, requieren tratamiento, riesgo potencial de muerte. Por ejemplo, una fibrilación auricular, ¿sí? Puede ser peligrosa, un bloqueo AB de primer grado también, ¿sí? Ya son otro tipo de arritmias. Ahora, cuando estas arritmias se potencian y pueden llegar a generar el riesgo de vida de la persona, se agrava esta arritmia. Entonces, en las mortales, o las más graves, sí está el riesgo de vida del paciente, como esta fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, el corazón no está conduciendo, o sea, no hay sístole ni diástole, no hay despolarización ni repolarización. El corazón está temblando, o sea, no hay eyección de sangre. Esa sangre no está llevando, no hay un buen gasto cardíaco, porque no hay sangre eyectada. ¿Sí? Entonces, ¿ese corazón qué pasa? ¿Cuál es el riesgo de que ese corazón en algún momento, ese músculo que tiembla, se detenga? Y al detenerse, bueno, no hay... ¿Qué tendríamos que hacer en el caso que un paciente tenga, ¿no? Una fibrilación ventricular? ¿Cómo se revertía? De acuerdo a lo que han estudiado en la clase pasada con el profesor Galindo. Por cardioversión. A ver, hay muy bien la pregunta, porque esto va a aclarar. Una cosa es cardioversión y otra es desfibrilación. ¿Mm? La desfibrilación es un procedimiento de urgencia. La cardioversión puede ser programada. En la desfibrilación son arritmias donde el paciente está inconsciente. En la cardioversión son arritmias que el paciente está consciente, es inducido. Esto para que lo tengan. Entonces, cardioversión, ¿por qué? Porque en la desfibrilación, el corazón no hay conducción eléctrica, no se detectan ondas ni complejos. En el caso de una arritmia para cardiovertir, hay complejos. ¿Por qué? La descarga eléctrica que se da en una cardioversión se va a disparar esta descarga, o este shock eléctrico, cuando detecta el aparato la onda R. En el caso de la desfibrilación, dispara porque no hay ondas, no hay nada. Lo que quiero es poder restablecer de alguna manera esa conducción, antes que el corazón se pare. Entonces, una cosa es desfibrilación y otra cosa es cardioversión. ¿Se entendió ahí? Sí. Por eso el aparato, que es el cardiodesfibrilador, tiene un seteo, ¿no? Que se habla si es sincrónico o asincrónico. Esto grábense. La desfibrilación es asincrónica, porque no va a detectar ninguna onda. En el caso de cardioversión es sincrónica, porque yo tengo que poner en el aparato modo sincrónico, porque es la única manera de que el shock eléctrico que se va a disparar, esa descarga eléctrica, se va a dar cuando detecta la onda R. Y ahí hay que tener mucha atención, porque el peligro es, si yo pongo en una cardioversión, sin modo asincrónico, voy a generar una descarga eléctrica en cualquier onda y puedo entrar el paciente en un paro. ¿Sí? Entonces, cardioversión es sincrónica y desfibrilación asincrónica, para evacuar esa idea. Entonces, estas arritmias mortales requieren tratamiento inmediato, porque el paciente, si no lo atendemos lo más pronto, está que puede morir. Una de estas dos arritmias mortales, ¿no?, que son desfibrilables, es la taquicardia ventricular sin pulso
y la fibrilación ventricular. Tenemos otras que no son desfibrilables de urgencia, pero se tratan con fármaco a un inicio, que es la asistolia y la taquicardia, actividad eléctrica sin pulso. Si ustedes ven, estas dos desfibrilables, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, están dentro de lo que es el algoritmo de la AJA del 2020. Eso lo pueden haber, ya lo deben de recordar con la clase anterior. Seguimos entonces. Según su sitio de origen, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el corazón? Voy a ver si puedo. Yo estoy señalando con el mouse. Vieron que están las aurículas arriba y los ventrículos abajo, ¿no? Si yo hago una línea divisoria entre aurículas y ventrículos, las aurículas quedarían arriba, en la parte superior, y los ventrículos abajo, inferior. Entonces, cuando hablamos de supraventricular, estamos hablando de aquello que está arriba del ventrículo. Por ahí alguno lo puede saber, pero bueno, lo quiero especificar porque por la terminología a veces uno puede confundirse, ¿sí? Entonces, supra es arriba. Entonces, cuando hablan de supraventricular, estamos hablando de arritmias que se originan en las aurículas. ¿Quedó claro? Ujú. Genial. Sí, profe. Bien. Entonces tenemos las supraventriculares, que son las auriculares, ¿no? Se originan por sobre la bifurcación de las de His, y las ventriculares se originan debajo de la bifurcación de las de His. ¿Sí? Tiene que ver con los ventrículos y supraventriculares con las aurículas. Así queda claro el término. Bueno, lo que se habla es que, de acuerdo a la clasificación que hicimos anteriormente, podríamos decir, ¿no?, que las mayores, si no son tratadas en tiempo, pueden desencadenar en arritmias mortales. Bueno, acuérdense que las frecuencias extremas alternan seriamente la hemodinámica. Lo habíamos dicho en el ejemplo de la fibrilación ventricular. El corazón no está eyectando sangre, no hay gasto cardíaco, no hay un volumen sistólico, no está perfundiéndose en los órganos principales. ¿Sí? Acuérdense que un gasto cardíaco óptimo, ¿sí?, tiene que cubrir todo el organismo. Organismos que necesitan necesariamente la cantidad de sangre. ¿Perdón? Si uno ¿Hola? pone bien lentito el este. Ahora sí. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, se escucha. estas arritmias lo que hacen es disminuyen el gasto cardíaco y que genera este problema a nivel del organismo, ¿no? Recuerden que la sangre necesita un cierto porcentaje de determinadas áreas para poder ser perfundido. Órganos principales como el cerebro. Recuerden que el cerebro no tiene la capacidad de reservar energía. Por eso su perfusión e irrigación tiene que ser permanente. Los riñones también requieren de gran perfusión, el hígado, el mismo corazón. Bueno, entonces estas arritmias generarían esto, ¿no?, la disminución de este gasto cardíaco. Justamente el marcapaso externo lo que genera es poder mantener esa conducción eléctrica que me garantice, desde la manera mecánica, con la sístole y diástole, una buena eyección de sangre y, por ende, un buen gasto cardíaco, según el requerimiento del organismo. Las arritmias mortales se deben tratar de forma urgente. Lo habíamos hablado, ¿no? Una FB, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, tienen que ser tratadas lo más pronto posible. Si ustedes habrán visto o lo escucharon en el RCP, se priorizan las compresiones, porque yo no sé si el paciente está en una fibrilación ventricular, si está en una taquicardia ventricular sin pulso. En el sentido, yo lo que estoy generando con las compresiones
del paciente es poder seguir inyectando sangre hacia el organismo, principalmente al cerebro. Y solamente lo voy a poder detectar con un aparato. En este caso, si estoy en la vía pública y llego a encontrar, sería con un DEA, y si no, bueno, con un monitor multiparamétricos en los servicios intrahospitalarios. Se dice que las arritmias ventriculares son de mayor riesgo, ¿no? Justamente las ventriculares porque son las que se encargan de un lado, reseccionar toda la sangre del cuerpo y de otra, enviarla a todo el cuerpo cuando ya está oxigenada. Con el tema de las auriculares, la fibrilación ventricular lo que puede generar son coágulos que después van a viajar, se transforman en émbolo y se alojan en alguna arteria de calibre más pequeño, ¿no? Podríamos hablar de un accidente cerebrovascular debido a una arritmia coronaria, de origen coronario. Bueno, el tratamiento de fármaco puede desencadenar arritmias, sí, por eso es de gran importancia el conocimiento de enfermería, de los efectos adversos y del manejo de ciertas drogas inotrópicas, vasoactivas, vasodilatadoras, vasoconstrictivas, ¿sí? Porque el mal manejo, el aumento no regulado, la disminución de forma brusca de fármacos inotrópicos pueden llevarme a una arritmia mortal, ya sea a una fibrilación o hasta una bradiarritmia y llegar a la sistolia. ¿Sí? Por eso es la importancia, el cuidado y el conocimiento de los fármacos en las áreas que trabajemos. Bueno, criterio de alarma. En realidad los criterios de alarma, según el ámbito que nos encontremos, ¿no? Si estamos a nivel intrahospitalario, seguro vamos a tener la aparatología a la mano para poder medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Pero bueno, hay datos de las arritmias que nos podemos dar, ¿no? Arritmias que duren muy prolongado en el tiempo. Acá ponemos de 6 minutos. Pero bueno, imagínense, yo vengo a hacer gimnasia, lo normal es que cuando me cese y descanse, esa taquicardia disminuya. En el caso que no, yo hice y esta taquicardia continúa y se encuentra con determinados signos y síntomas, ¿no? Yo puedo generar que esta arritmia no es, digamos, una arritmia normal o benigna. Ahora, si nos enfocamos viéndola desde un monitor y un electro, bueno, podríamos ver diferencias, ¿no? O alteraciones en el ritmo electrocardiográfico, mediante la imagen del monitor o de un electrocardiograma. Y sumado a esto, estas arritmias pueden generar esta descompensación hemodinámica. Dentro de estas arritmias supraventriculares, que habíamos dicho que si eran supraventriculares, eran a nivel auricular, ¿no? Y está representada por la onda P. O sea que si nosotros vemos alguna alteración en la onda P, estaríamos definiendo de que la arritmia está siendo originada a nivel auricular. Después, según la morfología, vamos a determinar qué tipo de arritmia. Pero ya nosotros poder ver un trazado electrocardiográfico con una onda P, un QRS y una onda P, estamos determinando que el corazón ahí está conduciendo bien, que hay una despolarización y una repolarización. Ahora, si nosotros vemos deformación en esa zona, QR, diferencia, el tamaño, la altura, el tiempo, bueno, podríamos determinar de una determinada arritmia. Pero hasta ahí vamos, o sea, cambios morfológicos en una onda P tiene que ver con, relacionado con una arritmia a nivel auricular. ¿Cuáles pueden generar esta arritmia a nivel auricular? Bueno,
los cambios en el ritmo cardíaco, puede haber una arritmia original a nivel auricular que genere una respuesta a nivel ventricular. Las causas pueden ser estimulación del sistema nervioso simpático, ¿no? Que libera gran cantidad de catecolaminas, como la noradrenalina, el estrés, ciertas drogas, ¿no? Alimentos, pero bueno, todo eso lo puede generar una arritmia. Patologías también como infección, una isquemia miocárdica, una alteración en la morfología de la misma aurícula, hipoxia, un desequilibrio hidroelectrolítico e intoxicación digitálica. La intoxicación digitálica se ve mayormente en las personas mayores, porque son aquellas personas que están tratadas con fármacos digitálicos. Uno de estos ejemplos, para darle, es la digoxina. Muchas veces estas personas se olvidan de que la tomaron y la vuelven a tomar. Entonces, las personas pueden venir con un síncope, desorientación, mareo, fotofobia, que tiene que ver con esa disminución, ¿sí? Debido a la droga digitálica que ingirieron en gran dosis. Hasta acá preguntas. ¿Preguntas del uno? Bueno, una de las arritmias supraventriculares con la cual nos vamos a encontrar en una gran mayoría es la fibrilación auricular. ¿Sí? La fibrilación auricular lo que está generando es que la aurícula no está teniendo una sístole o una despolarización acorde. Tenemos una aurícula que está temblando, que no está llegando a eyectar esa sangre. Por ende, esta sangre, al tener la aurícula, no está teniendo una buena contracción y no hay un buen pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Sí? Y tiene que ver, por un origen, puede ser, ¿no? Desde focos ectópicos, no desde el inicio del nodo sinusal. El nodo sinusal puede estar enviando un impulso nervioso acorde, pero hay otros externos, ¿no? Fuera del nodo sinusal, que van a enviar señales al mismo tiempo, impulsos. Y esto que genera que el corazón de la aurícula, ¿no? No llegue a generar esa despolarización que debería hacerla en un ritmo sinusal. Entonces, ese ritmo que se va generando puede ser hasta de 350 a más latidos por minuto en el caso de la aurícula, perdón, de la aurícula. Entonces, ¿qué vamos a detectar? Como no hay una despolarización, no va a estar la onda P en el electrocardiograma. No vamos a encontrar una onda P, vamos a encontrar una onda P como espigadita, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ahora, ¿qué puede generar esto, no? Se habla de que las ondas P ausentes se reemplazan por ondas F. Son aquellas ondas que no tienen una morfología como una onda, que es curva, bien redondeada. Y el bloqueo del nodo aurículo-ventricular en forma irregular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay conducción desde el nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular. Pero como la conducción eléctrica sí continúa, el QRS, que es la despolarización ventricular, sigue teniendo esa despolarización. Por eso nosotros podemos encontrar una fibrilación auricular con un ventrículo que puede tener una alta respuesta o una baja respuesta ventricular. O la moderada. Cuando nosotros decimos una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, quiere decir que la aurícula no está llegando a tener una conducción eléctrica acorde, pero la que pasa hacia el ventrículo pasa y está mucho más rápida. Por eso tuvimos fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, cuando son mayores de 100 latidos por minuto.
Entonces nosotros podemos encontrar una fibrilación auricular, ¿no? En un complejo, en un electrocardiograma, una onda P ausente, pero podemos encontrar complejos QRS más seguidos. Y en la de baja respuesta ventricular, bueno, vamos a encontrar la onda P y los complejos QRS más extendidos, ¿no? Está en una, digamos, una arritmia tendría el paciente. Y en la moderada respuesta ventricular, bueno, se mantiene el parámetro dentro de los valores normales, diríamos, de las contracciones ventriculares. Se puede decir de qué hay, ¿no? Es un crónico agudo, es una fibrilación que fue repentina y apareció, pero esta tiene sus riesgos, estas fibrilaciones auriculares. ¿Por qué? Porque una fibrilación auricular, hemos dicho que al no eyectar sangre hacia el ventrículo, puede generar la formación de coágulos. Estos coágulos, al transportarse por el torrente sanguíneo, van a alojarse en una arteria de menor calibre y, bueno, pueden hacer una obstrucción y en esa hacer una isquemia, ¿no? Puede ser hacia el lado del cerebro o del mismo pulmón. Y puede hacer un ácido isquémico, una fibrilación auricular, o puede hacer una embolia pulmonar también, ¿sí? Acá voy a admitir a alguien, pero... Están admitidos todos, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, me ya olvidé del transcurso. ¿De qué? Bueno, con el tema de los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? En esto vamos a ver un bloqueo, va a haber algo que no conduce en realidad, y tenemos bloqueo sinoauricular, bloqueo intraauricular, bloqueos auriculoventricular, bloqueos de ramas, de la rama de haz de His, y bloqueo focal, bloqueo del red de Purkinje. ¿Qué quiere decir acá? O sea, algo está bloqueando, no se está generando el pase de ese impulso eléctrico hacia quien debe continuar, ¿no? Un ejemplo. El impulso del sinusal tiene que ir hacia el nodo auriculoventricular. Del nodo ventricular, por el haz de His, a la rama derecha como rama izquierda, y de ahí tiene que pasar a la fibra de Purkinje. Si en uno de esos transcursos no se está pasando, va a tener una afectación. Por eso decimos bloqueo de rama izquierda. Si yo hablo de un bloqueo de rama izquierda, quiere decir que todo el lado izquierdo no se está conduciendo, que no está habiendo contracción. Por eso cuando nosotros hablamos anteriormente con lo que era marcapaso, ¿no? La colocación de marcapaso, también dentro de las indicaciones estaba el bloqueo total o completo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque no se está llevando ese impulso, algo está pasando que no me llega el impulso, por ende entonces no va a haber esa despolarización y repolarización del lado izquierdo. Y son graves. En este caso, esta persona seguro va a requerir de un marcapaso transitorio en el caso que no revierta con fármacos o con tratamiento, hasta ver después cuál es el tratamiento adecuado. Entonces tenemos estos bloqueos, ¿no? Tenemos las arritmias supraventriculares como fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Y ahí podemos tomar bloqueo de primer grado, segundo grado, y el total de tercer grado, que es cuando hay un bloqueo completo. Por ejemplo, el de rama izquierda, que es uno de los ejemplos. El bloqueo auriculoventricular tercer grado, ¿no? Que es el más riesgoso, en realidad.
Porque, imagínense, si bloqueo de tercer grado, ventricular, los ventrículos no están eyectando, no están conducidos, no hay despolarización. Es el riesgo de que no hay sangre que va a estar llegando al organismo, a cada una de las células. Entonces, las causas dicen enfermedades del sistema de conducción, ¿no? Toxicidad digitálica, volvemos, por eso es importante, si alguno no lo conoce, pueda buscar después como tarea para que lo conozcan, las digitálicos como la digoxina, ¿sí? Y el infarto de miocardio. Todo esto me va a generar la disminución de gasto cardíaco, de forma abrupta. Entonces, el tratamiento farmacológico es con isoproterenol. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a regular el aumento de la frecuencia cardíaca, si vamos a lo farmacológico. Si no revierte con lo farmacológico, iríamos a este marcapaso transitorio, ¿no? Si es una urgencia, no hay tiempo para un transvenoso, se pone uno transdérmico, que es lo que hablamos anteriormente. Y ahí se evalúa. Si esto no revierte, bueno, tendría que ir a un marcapaso definitivo, donde este marcapaso va implantado en la fascia del tórax y va a generar permanentemente, va a suplir esa conducción que desde el nodo sinusal ya no es el adecuado. Pusimos este como el bloqueo auriculoventricular de tercer grado como el de más riesgoso. Si ustedes ven, riesgo potencial de síncope y paro cardiorrespiratorio, o circulatorio, perdón. ¿Por qué? Acuérdense que volvemos para relacionarlo con el RCP. En este caso, el ventrículo no está inyectando esa sangre que necesita el organismo. Uno de los órganos principales es el cerebro, por eso tiene que ver con esas alteraciones hemodinámicas y alteraciones neurológicas, ¿no? La falta de nutrientes, de glucosa y de oxígeno del cerebro van a generarme como cuadro clínico esto de desorientación, mareos, síncope. Entonces, y me puede llevar a nivel coronario el paro cardiorrespiratorio. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Bueno. Ahí está. Si ustedes ven ahí, en esta imagen, ustedes tienen un simulador que le envió el docente, ¿no? Si no mal recuerdo, Diego le mandó un link para que vean un simulador. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, ahí lo van a ver. Pero acá si ustedes ven, acá ustedes ven que hay una onda P, ¿sí? Con un segmento totalmente ampliado, ¿sí? El intervalo PR, y el QRS que tendría que ser, si no se ve es porque no está despolarizando. Está bloqueado, no hay conducción. Entonces ven, disociación, ¿sí? Aurículo-ventricular. Acá ven que no condujo, no hubo complejo QRS, intervalo PR diferente, si usted ve. Mayor cantidad de ondas P que de QR. ¿Por qué? Porque no hay despolarización y repolarización continua en esos ventrículos. Y la frecuencia... Profesor, disculpe, profe, no se ve ninguna imagen, quedó tildado ahí en el corazón. A ver, ahora lo digo. Ahora. Ahora Sí, sí. ahora sí, profe. Genial. Ahí está. Gracias por avisarme. Bueno, el bloqueo auriculoventricular, si ustedes ven, de tercer grado. ¿Sí? Ustedes ven una imagen donde se puede visualizar ondas P. O sea, que quiere decir que si hay onda P, ¿qué me está diciendo? A ver, alguno dígamelo.
Muy bien, ahí enviaron el link. ¿Qué significaba la onda P? ¿Qué representa la onda P en el electrocardiograma? La despolarización auricular. La despolarización auricular. Muy bien, o sea que está viendo despolarización auricular, pero no está viendo despolarización a nivel ventricular. Por eso vemos más onda P. Por eso el intervalo PR, ¿sí?, está diferente, porque por ahí aparece alguna conducción, pero si no, no hay. El ritmo es irregular, porque si ustedes ven acá, y el QRS depende del foco ventricular. O sea, si llegara a captar alguna, está. Pero, ¿qué pasa ahí? Si yo no tengo una despolarización ventricular, no se está generando ese volumen sistólico que necesito. No hay gasto cardíaco para cubrir las demandas del organismo. Por eso es de riesgo. Entonces, este paciente tendría que ser tratado en primera instancia con medicamentos, con fármacos como el isoproterenol, o pasar a un marcapaso transitorio. Si esto no revirtiera porque no hay un tratamiento y el tratamiento definitivo es la colocación de un marcapaso definitivo, implantable. ¿No? Bien. Entonces, dentro de las que vimos, todos los bloqueos, lo demás teníamos fibrilación auricular, bloqueo AB de tercer grado, ¿no? Hay también bloqueo de primer y segundo grado, el más grave es el de tercer grado, el bloqueo AB de tercer grado, y de rama izquierda mucho más grave. El tratamiento de las arritmias, bueno, esto tiene que ver, en realidad, dependiendo, ¿no? Una frecuencia menor a 60 latidos menor, bradicardia clínicamente sintomática. Habíamos hablado en el sueño, son bradiarritmias sinusales que no tienen ningún daño a nivel hemodinámico, no alteran el sistema hemodinámico, ¿no? Tiene que ver, ¿no? La hipotensión arterial, alteración del sensorio, dolor torácico y síncope. ¿Por qué? Imagínense que todo lo que a mí me disminuye la frecuencia cardíaca también me está disminuyendo el gasto cardíaco, ¿no? Si esto se potencia, estamos hablando de que las células del organismo no van a recibir la cierta cantidad de oxígeno y nutrientes que necesitan. Se habla de que una frecuencia normal, como para cubrir las necesidades, eso es bibliográfico, ¿no? Es para mantener una de 70. Y justamente el gasto cardíaco, acuérdense que es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿sí? Ese volumen que eyecta el ventrículo en cada contracción. Y es aproximadamente de 70 mililitros. Un aproximado, digamos, cuando uno esté hemodinámicamente compensado. Si ustedes sacan su cuenta, multiplican una frecuencia cardíaca con ese volumen, va a darnos más o menos entre 4.500 a 5.000 litros por minuto que el corazón tendría que estar inyectando a todo el cuerpo. Ese valor se dividiría en todos los órganos, ¿no?, que habíamos hablado. Bueno, es esto lo que genera, ¿no? Entonces, en el caso de una bradyarritmia, tenemos que mantener vía aérea permeable, administrar oxígeno si lo necesita y lo requiere. La valoración hemodinámica tiene que estar constante, valoración electrocardiográfica, porque ahí vamos a poder determinar si varió o no varió, si sigue igual, si los fármacos que se están administrando están dando efecto, y si no, bueno, el control del marcapaso, ¿no? Establecer el acceso venoso siempre con esta bradyarritmia, porque para poder administrar los fármacos que sean requeridos. La mala perfusión, dice, marcapaso cardíaco transcutáneo. En este caso, de que no van a poner el venoso, digamos, ¿no?, por un bloqueo AB de segundo grado y un bloqueo AB tercer grado.
y si no, podría ir al marcapaso directamente venoso, ¿no? Bueno, medicaciones que se utiliza, eso también. Acá ponemos esta, pero depende del protocolo que tenga cada institución también, ¿sí? Se puede utilizar en las bradyrritmias atropina, ¿no? 0,5 miligramos de venoso, dosis máxima de 3 miligramos, o adrenalina o dopamina a dosis inotrópicas. La adrenalina, la dopamina, si ustedes leen en bibliografía, habla sobre dosis inotrópica, dosis diurética, porque de acuerdo a las dosis que se administre, pueda tener un efecto más inotrópico o un efecto más diurético. Igual eso ya está en discontinuidad, algunos ya no lo usan, lo usan como algo inotrópico nomás, pero era uno de los, si alguno trabajó, va a recordar que en algún momento se colocaba el paralelo de dopamina y se utilizaba cierta cantidad para llevarlo a un efecto inotrópico, y en otra dosis se le llevaba para mantener un ritmo diurético, digamos, lo diurético. Y acá seguimos, ¿no? En la bradyrritmia, en los bloqueos principalmente, preparar el marcapaso transitorio que habíamos hablado, el generador, setearlo, tener los cables y preparar la bandeja de la colocación de todo lo que es el acceso venoso central. ¿Qué accesos se utilizan? Mayormente la yugular interna, la subclavia, siempre como último recurso. Se utilizan otros accesos, pero los principales son la yugular interna y la subclavia. Y bueno, el soporte vital prolongado, que es el que vamos a ir manteniendo y atentos. ¿Preguntas? Bueno, la asistolia en realidad es la ausencia total de impulsos eléctricos. La asistolia, cuando el paciente entra en una asistolia, no hay despolarización ni repolarización, ni auricular ni ventricular. El corazón está detenido. Y eso es mortal, porque si el corazón deja de, en un tiempo determinado, deja de perfundir, la reserva que pueda quedar mínima de oxígeno en los tejidos es de riesgo. O sea, es una arritmia mortal. En la sistolia, ¿qué tendríamos que hacer si el paciente detectamos nuestro cuidado, ¿no? No encontramos hace mucho, pero encontramos en el momento de sistolia? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? RCP, masaje. RCP. Muy bien, el RCP, ¿no? El RCP, como repaso, yo tenía que verificar si responde, si hay pulso, si respira. En el caso, pero yo prioridad tengo, no responde, no hay elevación torácica, no tiene pulso carotidio, activo el sistema de emergencia, ¿no? Verificando un ambiente seguro, doy anuncio a que llamen al 107, que consiga un DEA y inicio los masajes. Los masajes tienen que ser en una frecuencia de 100 a 120 en un minuto, con compresiones de 5 centímetros de profundidad en el tórax y dejando la elevación de esos 5 centímetros nuevamente ese espacio, ¿no? Hasta que traigan un DEA para poder determinar. El DEA dice todo lo que tiene que hacer, el paso a paso. En el caso no llega la ambulancia y yo detectara en el ciclo a los 2 minutos que tiene pulso al paciente, sigo realizando las compresiones porque ese corazón puede volver a entrar en paro hasta que venga la ambulancia. Es como recuerdo esto, ¿sí? Como para ir haciendo memoria. Bueno, entonces la sistolia es de riesgo. No vamos a ver un electro, una línea base. No hay nada. Profe, Sí. ese es el caso extrahospitalario, ¿no? Y en Sí. el caso intrahospitalario, o sea, ya se está viendo el monitoreo, o sea, es masaje y la Y- consulta es esta, la consulta porque ya vi, la atropina es lo antes posible, ¿no? Va, obviamente, en ese caso se tiene una vía de acceso, se tiene el desfibrilador Claro. a mano, eso es En lo que quería realidad, consultar. lo que yo activo directamente, el Claro, paciente encuentra el paro, yo ya cuento con elementos. O sea, aparte del masaje, voy a tener con la bolsa rectificadora. Y ahí claro, cambio
¿no? Ahí es 32. Si tiene un acceso venoso, voy a esperar a que traigan el carro de paro una vez que anuncie, y bueno, ahí se va a hacer el procedimiento. Administrarían la medicación que requieran. Dependiendo los médicos, porque según el AJA ya no recomienda la atropina. Recuerden Digo, eso. digo la adrenalina, me confundí. Pero Ah, yo le decía, ¿no? Vio en el paro, ya tengo la vía, o sea, lo veo en asistolia, o sea, ya tengo todo sí. a La mano. adrenalina no se le pasa en realidad inmediatamente, porque por ahí con el mensaje, con el masaje, revierte. Por eso ustedes, si ven el algoritmo, hay un orden. Yo realizo las compresiones y de ahí verifico el ciclo. Si revierte el pulso, si no revierte, yo a los 3 minutos voy a administrar la primera dosis de adrenalina, y si no revierte, continúo con el masaje, Ok, basándonos ese era. al algoritmo, ¿no? Eso. Pero intrahospitalario, acuérdense, extrahospitalario siempre va a ser la prioridad, ya no es más el ABC, es el C, circulatorio. Yo mantengo perfundido más que todo el cerebro, lo que estoy perfundiendo, ¿sí? Con las compresiones. Y no dejo de comprimir hasta que venga la ambulancia, aún detectando pulso. Y en la intrahospitalaria ya me rijo más al protocolo intrahospitalario, que tiene el algoritmo de una avanzada, si pudiéramos decir, porque ya vamos a utilizar ahí masaje, lo que es la vía aérea como una bolsa resucitadora, y la utilización de fármacos, y si el paciente entrara en una arritmia como FB o taquicardia ventricular sin pulso, bueno, a la desfibrilación, ¿no? O en el caso de otra arritmia también. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Genial. Entonces, acá tenemos estas dos arritmias que no son desfibrilables, pero que tienen de urgencia, ¿no? Y es la actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? En realidad, lo que pasa acá es que los ritmos que se generan, no hay una actividad eléctrica en realidad la que las conduce. ¿Sí? Hay irregularidades en este pulso. No va a haber una despolarización. Acuérdense que estas arritmias lo que más agravan es lo que tiene que ver con el gasto cardíaco. Todas, ¿no? Las más graves y mayores. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es esa sangre que me lleve el oxígeno y nutrientes. Entonces, nosotros, si ustedes se basan al algoritmo, tenemos 4 arritmias, 2 desfibrilables y las desfibrilables de urgencia. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Se tienen que desfibrilar. Y la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia se inician directamente con el RCP y se van a revertir con los fármacos, ¿no? Adrenalina o la otra que tiene que ser, que está dentro también, que es la amiodarona. Seguimos con la arritmia. Y acá está. La actividad eléctrica sin pulso y la asistolia son sinónimos de paro cardíaco. ¿Cuál es el tratamiento? El RCP. En cambio, en la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, el tratamiento inmediato es la desfibrilación. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, como para ir dando cierre, que en realidad ya pudimos ver, hablar lo anterior, tenemos las arritmias ventriculares, ¿no? Estas arritmias ventriculares, habíamos dicho, todas las que se encuentran por debajo de las de His, o sea, debajo de las aurículas, que tienen que ser con los ventrículos. El nombre propiamente lo dice. ¿Qué hay? En realidad, puede ser debido a un aumento de la adrenalina, noradrenalina interna, ¿no? Aumento de las catecolaminas que dicen. Puede haber sido producto también de fármacos. Entonces, acá vamos a encontrar esa despolarización totalmente alterada, o directamente no hay despolarización, ¿sí? Los ventrículos no están haciendo una sístole.
Entonces, ¿cuáles pueden ser? Aumento del automatismo secundario a estas catecolaminas. Acuérdense que las catecolaminas de la adrenalina, la noradrenalina, automatismo anormal provocado por isquemia o lesión, bueno, un infarto, ¿no? O desequilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo, tiene que ver con el potasio, calcio. Por eso ustedes siempre han escuchado del tema del bolo de potasio, ¿no? Bueno, porque la disminución del potasio puede generar arritmias, el aumento también. Bueno, las causas, bueno, son estas drogas que también, ¿no? En algún momento habíamos hablado del manejo de estas drogas, ¿no? De fármacos, como los inotrópicos, vasoactivos. Tiene que ver que también pueden generarme arritmias. Bueno, clasificación de arritmias ventriculares. Tenemos la que habíamos visto, estas mortales como la fibrilación ventricular sin pulso y taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Y tenemos también otras que no son tan graves, ¿no? Pero que tienen que ser estudios. Las extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares son conducciones que van fuera del ritmo sinusal, ¿sí? Tiene mayor riesgo de isquemia, riesgo de muerte súbita en IAN, criterio de alarma, bueno, lo que habíamos visto, estas extrasístoles ventriculares. Hay extrasístoles ventriculares anómalas también, ¿sí? Y hay extrasístoles que pueden aparecer, pero que no generan ningún daño a la persona. La taquicardia ventricular, bueno, este es el aumento del ritmo de la frecuencia cardíaca, pero tenemos la taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Que esta ya de gravedad, que va a ser requerimiento de desfibrilación. Y en la fibrilación ventricular habla de una actividad eléctrica caótica. En realidad el ventrículo, el corazón, el ventrículo no está haciendo ni diástole ni sístole, o sea, no está inyectando la sangre que requiere. No hay una disminución total del gasto cardíaco. Por eso ustedes dicen ahí la incapacidad para efectuar el bombeo de sangre. Y lo que provoca un paro cardiocirculatorio, ¿no? Un paro volumétrico, si se le puede decir también. Y por siguiente, la muerte, al no llevar ese oxígeno y nutrientes a todo el organismo. Entonces tenemos centrales ventriculares, tenemos las taquicardias ventriculares, extrasístoles ventriculares, fibrilaciones ventriculares, ritmo ventricular acelerado, ¿no? Puede ser por un IAM o puede ser también por un ejercicio. Las más graves, ¿no? Son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Una taquicardia ventricular exagerada puede pasar sin pulso a una fibrilación ventricular y esta a una sistolia. Si ustedes ven, en el electro no van a observar, ¿no? Si habla de una fibrilación ventricular gruesa o final. No hay onda P, ni QRS, ni onda T. No hay nada. El corazón no está conduciendo, no está ni despolarizando el ventrículo, no está ni despolarizando ni repolarizando. No se registra, ritmo no se registra, no hay onda P, como estábamos hablando, y tratamiento de urgencia, paro cardiocirculatorio, RCP básica en el caso que no lo sabemos, porque no lo detectamos. Este paciente va a estar inconsciente. Recuerden que a nivel neurológico no está llegando sangre, el paciente está inconsciente, no hay pulso, justo lo que nos da, ¿no? Lo que va a ser el paro. Desfibrilación con 360 Joule. En el caso 360 Joule está hablando de una desfibrilación monofásica. Anótense eso y averigüen, ¿no? Porque hay desfibriladores más antiguos que son monofásicos, los más modernos son bifásicos, para que lo entiendan, para que búsquenlo como tarea y van a ver. Estos 300 Joule corresponden más a un monofásico, porque el bifásico envía en menos cantidad de Joule, pero es una doble, digamos, carga. Vendría a ser con 200, 250 Joule en un... La adrenalina, apoyo ventilatorio, bueno, y lo que va a ser, no vendría a ser el RCP de avanzada según el algoritmo.
y el protocolo de la institución. Los tratamientos de urgencia, el paro cardiocirculatorio, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? En la terapia avanzada, con la utilización de fármacos, en el caso de que se necesite apoyo ventilatorio, la intubación monotraqueal, o de algún dispositivo artificial de las vías aéreas. Acá tienen una taquicardia ventricular, ¿sí? No se ven las ondas B, complejo QRS aberrante, generalmente irregular, también lo mismo, estamos hablando de un corazón que al latir tan fuerte, ¿sí? En realidad las contracciones no llegan a darse en su totalidad, y también es el riesgo de que este paciente pueda entrar al paro, ¿sí? Si no se atiende, puede llegar a un paro. La taquiarritmias con pulsos, ¿no? Evaluar y aplicar al ABC si es necesario. Cuando hablamos del ABC es de la apertura aérea, verificar que esté permeable. Cuando vean sobre politrauma van a ver que en el politrauma se examina la vía aérea, pero sin movilización del cuello, ¿sí? Con solamente retracción mandibular. B, el breathing de respiración, verificar si el paciente está teniendo una buena ventilación. Y C, lo circulatorio, ¿no? Ver pulsos, si encontramos pulsos, la frecuencia cardíaca, presión arterial, coloración, perfusión de la piel, signo de alarma. La valoración de los signos vitales, valoración de la perfusión orgánica, valoración del sensorio. Acuérdense que el sensorio, al no llegar este oxígeno, va a irse deteriorando. Se tiene que administrar el oxígeno si requiere. Acuérdense, si yo evalúo un ABC y el paciente está hablando y respondiendo, quiere decir que está ventilando bien y que está llegando sangre todavía al cerebro. Entonces, podría dar aporte de oxígeno si lo necesita. En el caso lo tenga, la valoración electrocardiográfica para determinar cuál es la alteración del ritmo, ¿no? Y preparar el carro de urgencia si el paciente va empeorando. Establecer un acceso venoso, como lo había dicho en un momento una colega, sí o sí, identificar y tratar las causas reversibles. Bueno, hasta acá era lo que teníamos que ver de la temática. Igualmente en la clase que viene, si hay que repasar y tienen preguntas, por eso es importante, agarren la bibliografía, anótense las interrogantes, para que lo puedan consultar y evacuar esas dudas que tengan. Preguntas hasta acá, dudas o algo que les quede ahí pensando. Profe, yo entré muy tarde a la clase. Después, igual voy a intentar entrar mañana, supongo que da usted la misma Pero clase, algo ¿no? que no entendiste, te lo explico rapidito. No, yo quería ver los bloqueos y eso, pero bueno, llegué re tarde a la clase. Me confundí de día, así que por eso iba a entrar mañana bien, iba a leer, y mañana iba a entrar al del turno tarde. ¿Puedes entrar en el turno tarde? Sí, voy a intentar, yo tengo una compañera Bueno, está bien, dale. que hace la tarde, Sí. así que voy a pedirle el código y eso, a ver si Si se puede. pueden, no hay problema. Y ahí Sí, sí. de tu lectura me preguntan lo que tengas. Claro, pero no. Bien. Muchas gracias. ¿Algún otro colega? ¿Algún otro colega tenga alguna duda? Bueno, entonces, damos por concluido la temática de hoy. Hoy dio sería las bradiarritmia y las Hoy era taquiarritmia, ¿no? marcapaso externo, ¿sí? Tipo marcapaso externo, clasificación de arritmias y arritmias supraventriculares y ventriculares. Voy a tratar de leer un poco más y bueno, y así ya la clase de mañana del viernes. Tengo guardia, pero bueno, voy a intentar un recreo y No hay a ver, problema. entrar. Igual saben que tenemos el foro también, si no me equivoco, y pueden hacer consultas. Pero sí, tener la oportunidad de poder ingresar, sería genial. No hay ¿Y el problema. foro en dónde sería? Perdón. En el campus, ¿no lo tienen ustedes ahí en el campus?
Te manejo por el mail. Por el Porque mail, por el mail, por el Bueno, mail. Y por el entonces- Padlet también se puede, ¿no? Bueno, entonces envía tus consultas por ahí y si no, mañana cuando ingreses a la clase, bueno, las consultas, no hay problema. Bueno, les Muchas agradezco gracias. por la atención, por la participación, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima clase. Muchísimas gracias a todos. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta Hasta luego, Gracias. profesor. Chao. Luego.